La energía es un factor determinante para el progreso de la humanidad. Desde los primeros tiempos, este factor ha limitado o propiciado la expansión y el progreso de nuestra civilización. Los combustibles fósiles han contribuido a este progreso, hasta tal punto que su dependencia es total en muchos sectores. Pero como todo recurso natural, tiene sus límites, en el espacio y en el tiempo. En el espacio, porque la combustión del petróleo contribuye al calentamiento global debido a la generación de los llamados gases invernaderos y su expulsión a la atmósfera del planeta, poniendo en peligro la vida tal y como la conocemos. En el tiempo, porque está claro que este recurso es limitado, lo que nos indica que algún día no dispondremos de la suficiente energía para mantener nuestro estatus. Estos factores nos han llevado a crear nuevas fuentes de energía, como la eólica, la biomasa o la solar. Energías que por otra parte siempre han estado ahí, a nuestra disposición, y siempre fueron usadas en muchos de los procesos industriales hasta la llegada del petróleo. Hoy, en Un Día Con, dedicaremos una jornada a conocer más de cerca una de estas fuentes de energía renovable. Nos referimos a la energía solar térmica, que básicamente consiste en generar calor usando el sol como fuente primaria. En este caso, para calentar el agua, para el uso doméstico o industrial. Este avance tecnológico permite tener un ahorro energético importante y un mínimo impacto medioambiental. Las administraciones públicas, en este caso la Junta de Andalucía, es consciente de este hecho y a través de diferentes programas de ayuda, tanto a instaladores como a consumidores, facilita que esta tecnología esté al alcance de todos y sea una realidad cada vez con más peso en la economía. Para conocer más de cerca un sistema de estas características, contamos con Daniel Raimonde, que con su empresa Solmapu se dedica a la instalación y mantenimiento de equipos de energía solar térmica. Daniel, aparte de instalador, dedica parte de su tiempo a la innovación. Esto le ha llevado a patentar un sistema para optimizar el rendimiento de este tipo de instalaciones, sobre todo por el exceso de radiación, ya que este exceso es el que está dando más problemas por los motivos que veremos a lo largo del programa. Nos quedamos en compañía de Daniel Raimonde para conocer la energía solar térmica. Daniel, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Lorenzo. ¿Cómo estamos? Aquí andamos, Lorenzo. Muy bien. Bueno, explícanos quién eres, dónde estamos y el nombre de tu empresa y qué vamos a ver. Vale, mi nombre es Daniel Raimundo, Lorenzo, y tengo una empresa de energía solar que se llama Solmapu. Y nada, te he citado aquí para mostrarte cómo funciona la energía solar y para que la gente tenga un poco más de conocimiento. Ajá. Y también para conocer lo importante de este caso y particular, que es tu invento. Efectivamente, que es un invento de cómo proteger en verano por las altas radiaciones solares a través de una funda para la energía solar. Pues si te parece, vamos a ver las instalaciones. Venga, bueno. Mira, Lorenzo, aquí te voy a mostrar una instalación de hace un año que la he hecho, que la he realizado, y te quiero mostrar la instalación para el tema de la funda, cómo funciona, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, Daniel, aquí tienes una instalación, más o menos. Esta es una instalación básica, una instalación corriente. Una instalación térmica para el agua caliente sanitaria, para las viviendas de unifamiliar, se les dice, ¿no? Entonces, a través de esta instalación, la gente se puede duchar con el agua caliente, que aprovechando el sol, calienta el agua caliente que nosotros nos duchamos en casa. Dentro de los colectores, esto es un colector, este es otro, y normalmente la gente le llama placa solar, ¿no? Pero se llama, a nivel técnico, es un colector, ¿no? Tenemos tres tipos de colectores. Negro, normal,
como, como una camiseta negra. Tenemos de bromo, que es un tipo de gris. Y tenemos selectiva, que es un tratamiento especial que tiene un tipo, a simple vista es de color violeta, con mayor radiación solar, que es este tipo de placa, ¿no? Que tiene mayor radiación solar. Hoy por hoy, los ingenieros y los fabricantes captan aún con mayor radiación solar. Es decir, que este sistema es el que más Capta radiación solar. Exacto. Y por lo tanto, el que más agua caliente produce, por decirlo de alguna manera. Exacto, porque todas las empresas instaladoras de energía solar se prevé que tengamos agua caliente con el sol que hay en invierno, ¿no? Entonces se ponen las mejores placas, ¿no? Claro. De tratamiento selectivo. Esta es la entrada del agua que entra por abajo del colector o de la placa solar, entra por abajo, entra fría y a medida que va calentando el sol va subiendo de temperatura hasta llegar caliente en la parte superior con una mínima presión de 1,5 kg o 1,8 kg de presión. Entonces va subiendo y por el extremo superior sale caliente y esto se llama purgador. Este es un purgador porque esto es como una olla express, calienta el agua en un circuito primario. Para entenderlo, eso es en el supuesto de que haya una elevada temperatura. Aquí entra a fugar. A fugar por ahí, el calor. Es un escape. Es un sistema también de seguridad, claro, para que no... Para que no los elementos no se abran, no se deterioren. Aquí vemos también que tiene un... Aquí, esto es un manómetro para ver las presiones que está trabajando el colector o la placa solar. Ahí que tiene aquí 2,2. podemos observar que tiene 2 kilos de presión, está trabajando. Y a medida que va subiendo la temperatura, ahora a las 2 de la tarde, aumenta la presión. Aumenta un poquito más la presión. Y esto es una válvula de escape. Ajá. Esto es como una olla express, es una válvula de escape. Cuando supera los 3 kilos, empieza a escapar el agua para que no reviente. Y entonces este circuito se le denomina circuito primario, que calienta al depósito de energía solar a baño María el núcleo de lo que nosotros nos duchamos, que son dos aguas diferentes, no se mezclan. Es por un sistema de seguridad y un sistema de que han observado que a través de la energía solar es mejor a través de normas industriales. Aquí tenemos el depósito de energía solar. Que ya es el agua que viene caliente. Aquí viene caliente, calienta como si fuera un huevo. La yema y el núcleo está dentro del agua caliente sanitaria. Entonces el agua que se consume no pasa por aquí. No, el agua que se consume no. Ajá. El agua que se consume... Es decir, que el agua que se calienta aquí, que se calienta la placa, sirve para calentar el agua del depósito. Pero no la que se consume en los baños. Y hoy por hoy, con las normativas industriales, aquí adentro del depósito de energía solar está prohibido de poner una resistencia. Entonces se pone un depósito pequeño de eléctrico, en este caso que es de 70 litros, auxiliar, para los días que llueve. El agua caliente de la energía solar entre al depósito eléctrico el agua ya precalentada. Entonces, al estar precalentado, el consumo de electricidad es mínimo y ahí viene el ahorro energético. Ahí viene el ahorro energético. ¿Por qué? Porque es muy bajo el consumo de electricidad, muy bajo, porque ya entra el agua precalentada a través de las tuberías que entran ahí y ya sale caliente. El sistema es sencillo, también tenemos ahí que tiene sus válvulas de seguridad. Sí, tiene válvulas de seguridad, válvulas de presión, para que en la zona que eso estemos... es para la presión, ¿no? Esto se llama... calderín, ¿no? ¿O cómo se llama eso? Esto se llama vaso de expansión. Vaso de expansión. Sí, también es un sistema de seguridad que absorbe el vacío. Absorbe el vacío del sistema primario, también para que no... Adentro del depósito, para que no reventase.
por las altas presiones que hay. Podemos observar que en el manómetro está a 2 kilos. Entonces ahí podemos comprobar que... Esa es la presión externa, de la presión que viene del agua de la calle. De la calle. Ajá, el agua fría. Y entonces por la parte superior observamos que sale el tubo con coquilla, con un buen recubrimiento para que se mantenga bien estable el calor. Y ahí entra al depósito eléctrico, porque ya entra precalentado. Y sale del depósito eléctrico caliente. Adentro de la vivienda tienen un termómetro observando la temperatura del depósito. Si está abajo de temperatura cuando los días llueven, automáticamente ellos ponen en funcionamiento el termoeléctrico. Mira, Lorenzo, a través de los años y haciendo observación como técnico e instalador de energía solar, y observando que los fabricantes cada vez sacan con mayor captación solar para un mayor rendimiento en la energía térmica en este caso, y en este caso que son las placas y los colectores, un tratamiento selectivo, hemos observado que en el verano está habiendo muchas averías por el exceso de calor, de la radiación solar que atrapa el sol, ¿no? Entonces, como anteriormente te había mostrado el purgador y la válvula de seguridad, con los excesos de temperatura hemos observado de que hay avería. Se rompen las válvulas de seguridad, salta el muelle y se va muy fácil el purgador. Entonces la gente llega a su casa y observa que hay mucho sol y no tenemos agua caliente, no tienen agua caliente. Y dice, ¿cómo puede ser? Claro, por el exceso de radiación solar. Entonces, viendo la necesidad y viendo las averías que suelen haber en la temporada desde mayo a septiembre, que son un montón de meses, en este caso que tenemos 3 placas, con que se cubra 1 o 2 placas, la temperatura dentro del depósito trabaja idóneo. Entonces he podido inventar y podido patentar una funda que repele el sol. Entonces al repeler el sol, dentro del depósito trabaja en una temperatura idónea para la temporada de verano, porque siempre se prevé que funcionen muy bien en invierno. En invierno. Exacto, entonces a partir de septiembre, octubre, se saca, se retira la funda y va perfecta la temperatura. Las fundas las tienes aquí. A través es un material, claro, al estar has tenido que buscar un material especial, un material con unas condiciones determinadas, porque está el sol constantemente. Entonces, porque el sol, al tener ultravioleta, los rayos ultravioleta, tienen que repeler, rebotar. En una superficie blanca, ¿no? Pero a su vez no simplemente blanca. Esto tiene un tratamiento especial, un resinado especial. Porque a donde llueve o cae rocío, que no se filtre, sino que resbale, y entonces el material no se va deteriorando. Claro, por eso te digo, tiene que tener unas condiciones determinadas, porque si fuera permeable, por decirlo de alguna manera, podría crear moho, humedades y estropear. Más que nada estropea el material y no termina de hacer el funcionamiento idóneo. La función básica de esto es, digamos, quitarle fuerza a la placa. Veo que la vas a poner en esta placa, que es la primera. ¿Tiene algún sentido que sea la primera, la segunda? Efectivamente, porque el agua fría por esta tubería entra
es por la primera placa la que entra, entonces al cubrir esta, la primera, ya entraría fría por la segunda. Ajá. Y entonces le quitaría temperatura a la primera placa y entonces en pleno verano trabajaría a una temperatura más baja. Y dentro del depósito de energía solar tiene un vitrificado especial, como antiguamente las ollas, un esmalte, ¿no? ¿Qué pasa cuando en pleno verano sube la temperatura, que sube muy fácil a 110, 120, constantemente a esa temperatura lo cuartea al vitrificado? Y una instalación, si tú le haces esta protección, en vez de durarte 10 años, te aguanta 20 años, 30 años tranquilamente. Entonces, yo quiero que la gente tome un conocimiento de que con que haga un breve cuidado de su instalación, sepa usar la energía solar perfecta. Cada fabricante varía entre 5 centímetros, 10 centímetros, un poco más estrecha, un poco más larga, el espesor de la placa, entonces todo eso varía en la funda, pero a través de planos y a través de medidas hacemos y desarrollamos la funda que sea justo para ese colector, para esa placa. Ahora yo te voy a mostrar cómo se coloca y es muy sencillo, ¿vale? Venga. Como puedes observar, lleva unos velcros a nivel industrial para que no, por el viento, que no se escape. El protector. El sistema es sencillo Sí, es muy y sencillo. al mismo tiempo eficaz. ¿Esta instalación es una instalación media para cuántas personas más o menos está diseñada esta instalación, Daniel? Esta instalación tiene 3 colectores que calienta un depósito de 500 litros. 500 litros. Ajá. Y esto es como para mínimo, entre 6 personas a 9 personas en la vivienda. Y aquí en esta vivienda viven unas 7, 8 personas. Y es Idónea para... para ese tipo de personas que viven aquí en la vivienda. Como puedes observar, que cuesta un poco abrir el velcro porque es un velcro industrial, no es un velcro normal y cotidiano, para que quede más firme. más fuerte porque claro, aquí está el viento, aquí está la intemperie Exacto. y necesita... Y mira, como puedes observar, en cada extremo va un agujero porque salen las tuberías y hay que hacerlas a medida para que tenga su medida exacta y quede bien apretado. Y entonces a través de las asas, esta asa aprieta y queda muy sujeta. Nosotros fabricamos, ahí como habrás podido observar que está mi página web, sí. ¿no? Para que la gente vea el desarrollo de las diferentes fundas y las diferentes instalaciones, pero a su vez hay mucha gente que no quiere ningún tipo de publicidad en su tejado, ¿no? Entonces se fabrica blanca directamente para que repele bien el sol. Si podemos observar los excesos de temperatura que hay de la energía solar, simplemente con cubriendo una de las placas podemos sacar mayor rendimiento a la energía solar. Mira, Lorenzo, aquí
la temporada de verano, en agosto, la gente se suele ir mucho de vacaciones y la gente viene de vacaciones aquí. La gente que se suele ir de vacaciones, lo suyo sería de cubrir, de tapar las placas para que, para que el exceso de temperatura y las presiones estén cerraditos y estemos protegiendo la instalación. Mucha gente se suele ir de vacaciones y cuando regresa abre el grifo de agua caliente y no tiene agua caliente, claro, porque las válvulas de seguridad se han roto, el purgador se ha roto, aunque se hayan ido 2 días de vacaciones, la instalación de energía solar ha estado pidiendo de consumir agua y no ha estado consumiendo, entonces por algún lado tiene que escapar. Lo suyo sería de cubrir, aunque tengan 2 placas, 3 placas, de cubrir la instalación. Completa, de todas las placas. Exacto. En el caso de que en el mes de agosto, por ejemplo, alguien se vaya de vacaciones, lo mejor es cubrirlas para evitar averías. el deterioro y averías. Claro. Exacto. El deterioro de los elementos, de los materiales. Después, otra cosa que te quería mencionar, que este sistema actualmente a nivel por normativa industrial es un circuito que se le dice indirecto. Indirecto. Donde no están comunicados las aguas, la que uno se ducha con el agua o el circuito del circuito primario. Antiguamente sí estaba permitido un circuito directo. El agua caliente, la misma que calentaba el sol, es la misma que te duchaba. Actualmente a nivel industrial está prohibido. ¿Cómo está prohibido la resistencia dentro del depósito de energía solar? Por eso se llama agua caliente sanitaria. Por el tema del consumo del agua. Supongo que bueno, que el depósito y este sistema moderno tendrá sistemas de control de temperatura. Sí, ahora me gustaría mostrarte donde hay una centralita, donde hay registros, donde los kilovatios que va consumiendo, que va captando el sol y que va haciendo un rendimiento sobre la energía solar térmica. Entonces, en ese registro, en esa centralita, te va marcando el día, el consumo, la hora, a nivel de kilovatio hora. Entonces, en esta centralita hay como 3 sondas. Una sonda que tiene las placas, que acá puedes observar que hay una sonda de registro. Esta ¿vale? es una sonda de registro para la temperatura. Para la temperatura. Claro, esta sonda da la temperatura que hay en el... Por cierto, que vemos que está caliente... Un montón. Que está caliente aquí el tubo. Efectivamente. Entonces, aquí en la centralita te va marcando la temperatura de las placas. Y después hay otra sonda que te marca la temperatura que tiene aquí el depósito en la zona baja del depósito. Y después hay otra sonda en la salida del agua caliente. Entonces, aquí hay registros cuando hay avería, cuando hay un paro por alta de exceso de temperatura, se para el motor. Ahí tiene un motorcito pequeño que hace que circule el agua. Y en ese motorcito se para. Entonces, a donde se para, por el exceso de temperatura, pero el líquido ese del circuito primario por algún lado tiene que escapar, por la válvula de seguridad o por el purgador. Este sistema que es de instalación térmica, al tener una bomba incorporada en el depósito, se llama de circulación forzada, porque al tener la bomba hace circular en forma forzada el circuito primario, ¿vale? Pero también tenemos en las instalaciones de termosifón, que como la palabra lo dice, un termo, y el agua va haciendo un sifón. En ese caso no tiene esta centralita, pero tiene un termostato y un termómetro que va indicando la temperatura que tiene la energía solar. Así que tenemos cómo averiguar cómo está funcionando la energía solar. Y como instaladores, a nosotros, de los fabricantes, lo viene muy bien. Este termo es... ¿Cuántos litros? 150 litros. No, 500 litros. 500 litros. Y para que, por la noche, para que no baje la temperatura... Así que ahora mismo hay 500 litros de agua caliente disponible para la vivienda aquí dentro. Efectivamente, sí. Que 500 litros para gastarlo... Hay que rebajar el agua caliente. Y hay que rebajarlo, así que... Exacto. El fabricante
lo trae con un recubrimiento de 4 o 5 centímetros, porque por la noche baja la temperatura exterior. Entonces, para que no perder la temperatura que tiene el depósito, tiene un buen recubrimiento grueso de 4 o 5 centímetros de aislante. Es decir, esto está hecho para estar un poco a la intemperie, pero aquí vemos que se le ha hecho una caseta. Se le ha hecho una caseta que todavía protege mucho más al sistema y es mucho, pero no es, quizás no es lo que vemos normalmente. Normalmente siempre vemos el depósito a la intemperie. Pero ya está preparado, el depósito viene de fábrica preparado. Viene, claro. De esta forma, como pueden observar de esta instalación, haciéndole un breve cuidado con la funda, con el tema de la caseta, en vez de tener la instalación para 10 años, acá tiene instalación como para 40, 50 años tranquilamente. Claro. Y el ahorro está claro que es significativo, ¿no? Un montón. La verdad es que y está aprovechando bien la energía solar. Comentabas antes que también un sistema como este, aparte del agua caliente para la ducha, para el consumo, también se puede utilizar para la calefacción de una casa, la calefacción central de una vivienda. ¿Cuál sería un poco la diferencia el sistema en comparación con este? ¿Cómo sería? Mira, tenemos las placas solares térmicas, ¿no? Y al sistema de las placas solares calienta el sol a baño María el depósito de energía solar. En este caso, para brindar calefacción a la vivienda a través de radiadores de agua caliente, en vez de colocar este termoeléctrico, se coloca una pequeña caldera, también como auxiliar. Ajá. Puede ser eléctrica o a gas, ¿vale? Y entonces a través del sistema de la caldera, que detecta que el agua caliente de la energía solar, a través de un intercambiador que hay dentro de la caldera, le da calor y energía al circuito de la calefacción de la vivienda. Entonces, las calderas tienen un termostato que se gradúa la temperatura de la que tú te duchas, el agua caliente sanitaria. Los días de lluvia detecta que ha bajado la temperatura de energía solar y sola automáticamente, con el termostato que se coloca, se enciende sola. Y a su vez está generando energía a través de la energía solar, la energía para la calefacción. Sí, que también habría un ahorro importante ahí en la calefacción. Y aquí, por ejemplo, que hay puntualmente los meses de invierno, a veces se necesita calefacción, no durante mucho tiempo, pero sí, sería un ahorro importante también el poder usar un sistema como este. El aprovechamiento de la energía solar. Exacto, sí. Tanto para radiadores de agua caliente de circuito para la calefacción, tanto también de ese sistema de la caldera para el suelo radiante. Eso es importante. Hoy por hoy los fabricantes están sacando calderas muy sofisticadas para que haya una combinación entre la energía solar y la convencional, pero usando muy poquito la convencional como apoyo. Como auxiliar. Es que hemos visto y como algo también una innovación que en vez de ser una placa son unos tubos de vacío, que aquí con la alta radiación solar también me he visto en forma urgente ir a cubrir esas instalaciones con las fundas que las hacemos a medida, porque en verano eso hierve. Ese sistema todavía genera más calor en el agua que este tipo de colector, que este tipo de placa, mucho más. Es muy fácil, porque es como si fueran muchos termómetros
muchos termómetros, que la palabra lo dice, tubo de vacío, a través del vacío comunica en un tubo de arriba que pasa, que genera mucha alta presión y mucha alta temperatura. Es muy bueno en invierno porque tiene agua suficientemente caliente, pero en verano... En verano da el problema de que pueden explotar, de que pueden... Sí, hay muchas averías. Inclusive yo he visto en las tuberías donde llega a abrirse la tubería. Con este sistema, Daniel, también algo que es la cal. Porque en un circuito, como lo comentábamos antes, donde el agua caliente pasa a un tipo de radiador, para que nos entendamos, a través de un serpentín, pues provocaba, si el agua era alcalina, que tuviera problemas. Con este sistema también se evita parte de ese problema de la cal, ¿no? Efectivamente, porque a través de la cal, de la dureza de la zona donde estamos, hay diferentes durezas de agua. Entonces, en esa dureza del sarro que se acumula en las tuberías, va obstruyendo la circulación. Pero a través de este sistema que es forzado indirecto, no hay esa comunicación. La comunicación directa es del agua fría que llega de la calle y pasa por las placas solares. Actualmente, de este sistema de circulación indirecta no sucede eso. No sucede eso. Y entonces es mejor... También alarga la vida, todo eso alarga la vida y el funcionamiento. Y de la avería. Dentro de la circulación indirecta, la instalación... Porque esto es un circuito, digamos, cerrado. Exacto. Va al termo, vuelve a la placa y va al termo. Y entonces, ¿eso es agua o...? Es la mayor parte del porcentaje, un 70%, es glicol, es anticongelante. Ajá. Entonces, es muy poco el agua que lleva, es rebajado. No es 100% de anticongelante, es un porcentaje, un 70% de rebajado. Entonces, a tener ese líquido de glicol que es anticongelante, es mucho mejor que agua normal. Claro. Bueno, Daniel, yo me gustaría un poco ya en esta última parte que nos hablara un poco de la empresa Solmapu y también de algo que nos parece interesante, como un aborigen de la Patagonia Argentina, que son los primitivos habitantes de esa zona del mundo. Bueno, está aquí, en Europa, en España, y con algo tan interesante como es la energía solar. Háblanos un poco de todo eso. Vale, Lorenzo, mira, como aborigen, como mapuche, el mapuche se siente ser de la tierra. Mapuche significa eso, mapu es tierra y che es ser de la tierra. Entonces, hoy por hoy en las sociedades que estamos, lo único que marcan las fronteras son las leyes, pero el ser humano es de todos lados. Eso está claro. Exacto, ¿no? Y entonces, un mapuche de la Patagonia se siente identificado con la Tierra, con el planeta. Entonces, mi empresa se llama Solmapu porque en realidad Sol, como la palabra lo dice, de la misma energía del Sol, y Mapu significa tierra. Sol en la Tierra significa, ¿no? Entonces, como me siento muy identificado en el planeta que vivimos, también en un desarrollo personal, también estoy aportando para poder sostener, ¿no? Y, en un eslabón, en una cadena, ¿no? Y entonces he podido, la simbología de Solmapu, el significado del sol, los rayos negros significa la noche, ¿no? Que también tiene un tipo de energía y que estamos en un universo que estamos también comunicados, ¿no? Los rayos son negros, la noche, lo amarillo es el sol, la energía que nos da el sol, lo rojo es la tierra, y acá pueden observar que hay como puntos cardenales. Esto en el calendario mapuche significa las 4 estaciones. Entonces, estar comunicado con todo es uno. Y entonces, como
el camino me ha llevado a poder estudiar y a poder desarrollar el tema de la energía renovable. Me siento muy contento de estar por aquí en Andalucía y poder hacer mi aportación a lo que vivimos, ¿no? La empresa de Solmapu ha sido desarrollada hace 2 años. Y hace 11 años que estoy aquí en Andalucía, y de lo cual me siento muy contento de estar por aquí y hacer un intercambio cultural, ¿no? Porque hay que adaptarse, ¿no? Claro. A la gente andaluza. Y entonces he podido, en el momento que vivimos, he podido desarrollar la empresa de Solmapu con el tema de la funda y con el tema de la instalación de energía solar. Me siento una persona emprendedora en los momentos que vivimos del tema de la crisis, que la crisis significa cambio, ¿no? Y entonces hay que poderse adaptar a ese cambio. Pero hay que estar despierto y moviéndose. Bueno, pues aquí te agradecemos que nos hayas permitido estar contigo esta jornada y desearte lo mejor y que seamos conscientes de que tenemos una fuente de energía con el sol y de que un sistema como este no solo beneficia a alguien en particular, a una persona en concreto, de que a través de esa persona nos beneficiamos toda la sociedad y beneficiamos al planeta, que necesita que le echemos una mano en este mundo donde no podemos seguir esquilmando nuestros recursos de una manera indiscriminada, eso está claro. Efectivamente, yo quería darte las gracias por estar compartiendo esto contigo y con la gente andaluza de aquí de la zona, de Andalucía, y que la gente tenga un poquito más de conocimiento, nada más, y poderlo compartir, ¿no? Es lo más maravilloso que tenemos. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti.